Muy buenas noches, don Óscar Arias, expresidente de la República. Muy buenas noches, señor Francisco Antonio Pacheco, expresidente de la Asamblea Legislativa. Señores diputadas y diputados, señores ministros de Estado, señor expresidente de la República, don Abel Pacheco Priella, señora esposa, don Rodrigo Arias, gran amigo, señores ministros, diputados, exdiputados, amigas y amigos todos. Hoy es un día que Costa Rica debe recordar. Hoy es un día para celebrar en grande la vida democrática que palpita a través del corazón de cada costarricense. Hoy nos corresponde ser testigos de honor de una parte de la historia de nuestra nación que será escrita para siempre en las páginas diáfanas y puras que narran el camino por el fortalecimiento de nuestra democracia. Hoy me corresponde presidir el Congreso y ser testigo de un acontecimiento que pocas veces se ha visto en nuestra historia constitucional a lo largo de 192 años. Hoy este Congreso Constitucional reconoce por segunda vez el agradecimiento profundo a uno de sus más notables servidores. Hoy estamos aquí para develar la placa en el retrato que nos recordará para siempre el segundo mandato constitucional de don Óscar Arias Sánchez, durante el periodo del 2006 al 2010. Y es que un acontecimiento como el de hoy solo se ha dado 3 veces en el último siglo y en lo que transcurre del presente, con don José Figueres Ferrer, con don Ricardo Jiménez Soriamuno y con otro herediano ilustre, don Cleto González Víquez. Esos hombres tienen mucho significado en este acto solemne, porque el peso que significan y la obra que hicieron por Costa Rica son el signo evidente de por qué los costarricenses decidieron con sus votos llevarlos de nuevo a la silla presidencial. Don Óscar Arias tuvo la visión y la energía de su juventud durante el periodo presidencial de 1986 a 1990 para emprender la quimera de buscar la paz para Centroamérica, consolidando un proceso que hoy por hoy nos ha permitido crecer y prosperar a toda una nueva generación. Y luego, con la madurez y la experiencia adquirida por los años, decide arriesgarlo todo. Deja guardados temporalmente sus libros, sus conferencias en universidades mundiales y el reconocimiento como el costarricense más conocido internacionalmente, y decide volver a poner su nombre en la discusión política nacional, porque estaba convencido de que aún le quedaban luchas que debía dar y que nuestro pueblo necesitaba de un liderazgo fuerte para poner a Costa Rica a caminar de nuevo. Durante el periodo presidencial de 2006 al 2010, don Óscar tomó el timón de la nación y la guió con brazo firme a través de una de las peores crisis económicas internacionales que ha sufrido nuestra sociedad en los últimos tiempos. Podría dedicar muchas páginas a destacar las virtudes que hacen grande a este ciudadano, pero me atrevo a resumirlas en 3 aspectos muy significativos: la transparencia de sus palabras, la honestidad personal y la firmeza de sus convicciones. El signo distintivo del presidente Arias es que siempre habla con la verdad y se compromete tenazmente con sus objetivos. Óscar Arias es un hombre que dice lo que piensa y hace lo que dice. Muchos adversarán sus ideas, pero ninguno podrá jamás decir que hubo en su discurso palabras dobles o intenciones ocultas. Don Óscar Arias siempre ha creído que es posible construir una Costa Rica más próspera y se ha empeñado en buscar los caminos que nos llevan a ella. Pero también hay que reconocer que Costa Rica es parte del mundo y como tal, don Óscar también ha creído que la humanidad misma se merece un mejor destino,
por lo que se ha comprometido con los más altos ideales en la búsqueda de esa sociedad más justa, más igualitaria, menos violenta y menos egoísta. Durante la segunda administración de don Óscar Arias, nuestro país empezó a caminar de nuevo, tal y como nos los prometió. Por eso hoy nos sentimos honrados en brindarle este homenaje, porque aprendimos de su firmeza. Ninguna tormenta nos impidió avanzar en la construcción de la Costa Rica que él nos propuso. Decían que el Óscar Arias de la segunda administración no iba a poder superar al de antaño, y menos aún en política exterior. En la primera administración, un premio Nobel reconoció la paz que usted llevó a los pueblos hermanos de Centroamérica. El Óscar Arias de la segunda administración nos demostró que todavía era posible pensar en grande, y fue así como introdujo en el seno de las Naciones Unidas el Tratado sobre Comercio de Armas, el cual fue aprobado el pasado 5 de junio, convirtiéndose en la victoria diplomática más importante en la historia de Costa Rica. 2 veces le tocó a don Óscar tomar el timón en aguas revueltas y 2 veces nos dejó encaminados con una Costa Rica 2 veces más gloriosa, entre los pueblos del mundo y una población que 2 veces aprendió a soñar. Siempre existirán algunos que en su pequeñez van a querer enturbiar su legado. Aun cuando se ven obligados a reconocer su obra, necesitan también mancillarla. Sin embargo, a don Óscar nada de esto debiera perturbarlo, porque ya la patria lo ha juzgado favorablemente y el cariño del pueblo así lo demuestra. Creo que Costa Rica como nación tiene una gran deuda con el expresidente Arias, y conforme las aguas de la historia vayan buscando reposo y serenidad, se verán los anchos horizontes hacia donde don Óscar nos ha llevado y se medirán mejores los frutos de 40 años de historia que tienen su sello personal y el carácter de sus ideas. 2 gobiernos en 2 periodos muy diferentes, con resultados muy positivos ambos, nos señalan que el expresidente Arias supo ser un estadista a pesar de los tiempos. Don Óscar, qué gran reto para nosotros seguir sus pasos y mantener en alto la diplomacia y el rumbo hacia el desarrollo que usted marcó para este país tan pequeño en territorio, pero tan grande en valores. Los costarricenses nunca olvidarán que ayudar a los pobres fue el norte de su nave, el eje de sus iniciativas, el corazón del plan escudo que usted diseñó para protegerlos en la tormenta. Con todo y crisis internacional, con todo y obstáculos y discrepancias, nadie le pudo impedir que la inversión social de Costa Rica llegara a la cenit de lo que se ha hecho en toda la historia nacional. Y también usted alcanzó ese cenit, don Óscar, al convertirse en el único presidente costarricense y tal vez del mundo que donó todos sus salarios por las causas sociales. En los asilos de ancianos, en los hospitales, en las casas más humildes, su nombre no es solo el de un presidente muy querido, sino el de un alma generosa que se desprendió de lo suyo para darlo a los demás. Su huella comprometió sus raíces con su pueblo y hoy la patria le hace un modesto homenaje por un gran servicio. No es tan solo el reconocimiento de un segundo mandato, porque sería reducir los méritos de este acto. Hoy damos gracias a don Óscar Arias por una vida de servicio público, por una vida de compromiso con nuestros valores democráticos, por una vida de retos y luchas constantes por aquello en que él ha creído. Don Óscar Arias no ha sido un observador cómodo y pasivo, por el contrario, un día decidió tomar la pluma y con mano firme escribió de su puño y letra grandes páginas en este libro de la historia. Espero en Dios que otros ciudadanos lo imiten y con igual tesón y empeño se dediquen a buscar una patria mejor para todos. Quiero compartir con ustedes unas hermosas palabras que describen de manera magistral lo que significó para el expresidente Óscar Arias su paso por la vida pública y por la presidencia de la República al final de su segundo periodo, el cual dijo, y quiero decirles con mucho orgullo que en la mayor parte de mis discursos siempre
tengo una nota de alguno de los libros de don Oscar Arias para mostrarla a las personas a quienes me dirijo. Para no ser la excepción, hoy quisiera también anotar algunas de las palabras de don Oscar Arias, que en aquel momento dijo lo siguiente, abro comillas: servirle a este pueblo ha sido el mayor honor de mi vida. No cambiaría por nada la suerte de haber cargado sobre los hombros las esperanzas de Costa Rica. No cambiaría los abrazos de los niños, las bendiciones de las abuelas, la sonrisa de las madres de nuestra tierra. No cambiaría ni siquiera los golpes, ni las mentiras, ni las ofensas, porque el hilo negro y el hilo blanco se han trenzado la tela de mi destino, y el destino ha sido generoso conmigo. Me siento orgulloso de la labor de estos 4 años, decía don Oscar. Le debo mucho a mi equipo de gobierno por haberme acompañado, a quienes colaboraron con nosotros, pero sobre todo a quienes nos criticaron, porque al sacudir las ramas del olvido fortalecieron sin quererlo las raíces. Y mis raíces están con el pueblo de Costa Rica. Siempre luché a su lado, siempre defendí lo que creí que era mejor para mi pueblo. En estos 4 años no bajé los brazos, dice don Oscar. No entregué las banderas, no me rendí, aún en medio de una noche negra y sin estrellas. Al amanecer de un nuevo día, me queda solo una sencilla palabra: gracias. Gracias a Dios por darme la fuerza para luchar y al pueblo de Costa Rica por darme el motivo. Los costarricenses fueron el escudo y la lanza, el bastón y las alas. En este nuevo amanecer seguiré llamándolos a cada uno por su nombre. Seguiré hablándoles como un amigo y estaré a las órdenes de este país del que vivo enamorado desde hace 40 años. Yo no sé si hay un futuro escrito para cada uno de nosotros. No sé si cada quien lleva en el alma una brújula escondida que le muestra el camino. Solo sé que mis pasos me llevaron al lugar más hermoso que jamás haya visto, el corazón del pueblo de Costa Rica. Ahí construí mi casa, ahí planté los rosales de mi espíritu. Y aunque pasen los años y nuevos rostros pueblen los retratos del tiempo, estaré siempre al servicio de mi pueblo y lucharé siempre en la forja de sus sueños, bajo la luz inapagable de las causas en que creo y defiendo. Cierro comillas. Como presidente de la Asamblea Legislativa, don Oscar, le agradezco profundamente por atreverse a soñar y por aceptar el reto de un segundo mandato. Termino más bien con unas palabras que se le atribuyen al libertador Simón Bolívar, que siempre me sirven de guía y que hoy me hacen pensar en usted. Abro comillas: dichosísimo aquel que corriendo entre los escollos de la guerra, de la política y de las desgracias públicas, preserva su honor intacto. Muchas gracias. Don Oscar, señor presidente de la Asamblea, señor expresidente de la República, don Abel Pacheco, señoras y señores, me encuentro realmente ante un problema, y es que había preparado un discurso, pero el señor presidente de la Asamblea me va a ahorrar por lo menos la mitad, porque se me adelantó a decir muchas de las cosas que yo había pensado. Y en efecto, estamos aquí no para colocar un retrato como es usual, ni una placa dorada, ni para conferirle el nombre a una parte del mundo, un nombre ilustre como suele hacerse para marcar hitos a lo largo de la historia. Nos hemos reunido simplemente para ver aparecer ahí, debajo del rostro pensativo de don Oscar Arias, que está detrás, unas cuantas cifras. Pero obviamente ese hecho sería banal si no fuera porque detrás de él está toda una gestión gubernamental extraordinaria, y está también detrás de él, aquí presente en los rostros que nos miran desde los cuadros, la historia completa de Costa Rica. Si hubiese duda sobre la importancia de este acto, bastaría con
echar una mirada y darse cuenta, como lo señaló el señor presidente de la Asamblea, de que son muy pocos los expresidentes de Costa Rica que cumplieron más de una administración a lo largo de los siglos. Y en el último siglo, solamente 3, como fue dicho aquí, don Cleto González, don Ricardo Jiménez, don Pepe Figueres y Óscar Arias han logrado ese extraño y excepcional favor del pueblo. Esta noche podría hablarles de la obra de Óscar Arias en su último gobierno. Podría referirme a las pensiones para los más desvalidos que su gobierno otorgó, para los más excluidos y vulnerables. Podría referirme al programa Avancemos, que trajo a las aulas a tantos estudiantes. Podría entrar detalles por la defensa del empleo que emprendió don Óscar en medio de la crisis. En fin, podría referirme a su amplísima labor en el campo de la cultura y en el campo de la salud. Pero estas cosas serán dichas y repetidas muchas veces. Pienso que hay algo que distingue a Óscar Arias y que por lo tanto se transmitió a su gobierno y que comparte con esas figuras que recibieron el favor de la reelección en Costa Rica. Y me refiero al componente intelectual, moral, a su tenacidad, a su visión del mundo. Eso es lo que distingue la acción del gran gobernante, del gobernante que no se limita a administrar el problema de cada día, sino que inserta el destino de un país dentro de una visión global mucho más amplia. A nadie le sorprende cuando he dicho que Roberto Murillo, mi amigo y filósofo desaparecido, definió a Óscar Arias como el más político de los intelectuales y el más intelectual de los políticos. Cuando lo hizo, pensaba sin duda en su talento reflexivo, en su afición a la lectura, en sus conocimientos y en el talento que lo ha caracterizado siempre. Igual que don Cleto, igual que don Ricardo, igual que don Pepe, Óscar Arias ha sabido cultivar la palabra también. Óscar Arias merece un reconocimiento precisamente por su capacidad de producir ideas y de exponerlas de una forma hermosa y precisa. Y estas cosas han sido ese añadido que le ha puesto a su vida como político y ha sido ese valor agregado que le ha dado a Costa Rica. El tesón de Óscar Arias, su fe inquebrantable en sus propias posibilidades cuando está convencido de que lucha por una causa justa, cuando se siente al lado de la razón, obró milagros políticos extraordinarios, como cuando logró hacer realidad la paz en Centroamérica, contra todo pronóstico y en abierto desafío a los más grandes poderes del mundo. Pero no fue lo único. En el cuatrenio en que gobernó por segunda vez, Óscar Arias, contra viento y marea, logró señalarle a Costa Rica el ritmo que demandaban los tiempos. Nos hizo avanzar y apurar el paso hasta donde nuestro herrumbrado sistema institucional lo permitía. Y lo hizo, para emplear una de sus metáforas preferidas, con velo, con timón y con brújula, sabiendo de dónde veníamos y para dónde íbamos. No fue tarea fácil. Consolidar, fortalecer una visión positiva del país
y abrirle espacio a la prosperidad, sorprendentemente demandó esfuerzos extraordinarios. Pero en fin, Óscar Arias logró señalar los caminos rectos en este país zigzagueante, que como Penélope teje de día y desteje de noche. Logró hacernos sentirnos orgullosos de nosotros mismos, cosa nada fácil en este país donde se hace necesario recordar a cada rato los éxitos alcanzados colectivamente, pues muchas miradas solo parecen complacerse de un tiempo para acá en contemplar las derrotas. En efecto, nada parece ser fácil hoy en nuestra querida Costa Rica, exitosa e incomprendida por muchos de sus hijos. Esta Costa Rica en la que toda decisión se revisa y se vuelve a revisar sin acabar nunca, donde lo provisional toma muy fácilmente el lugar que debería tener lo definitivo, donde la delación se ha convertido en mérito, donde demasiadas cosas resultan complicadas, viciosamente litigiosas, en donde de nuestra patria, a la cabeza del mundo en tantos aspectos, no asimila con facilidad las buenas noticias que producen a menudo disgusto. Y en medio de este paisaje, llenos de verde, lleno de luz en que vivimos, algunos pintan todo gris, negándose a ver la realidad esplendorosa de la patria. Don Óscar logró que diéramos pasos adelante, logró que pusiéramos atención a ese paisaje brillante que nos rodea y que pensáramos en un futuro verdaderamente moderno, que esté a la altura de los tiempos en que vivimos. Y esto es lo que hace que hoy nos reunamos tantas personas a reconocer sus méritos. En alguna de sus numerosas publicaciones quedó impreso el propósito de los afanes de Óscar Arias: reconstruir el tejido de los sueños de la patria común. Y lo reitero, porque hay pocas frases que expresen más lo que debería y debe ser constantemente el ideal de esta patria. Debemos reconstruir el tejido de los sueños de la patria común. Estoy seguro de que todos los presentes nos unimos a ustedes, don Óscar, una vez más, en este propósito, y hacemos votos porque la tarea inacabable de reconstruir ese tejido continúe realizándose con vigor y con energía en Costa Rica, para que nuestro futuro sea digno de nuestro pasado. Muchas gracias. Amigas y amigos, quizás sea superstición creer que los espacios guardan su propio poder. Creer que las paredes de un recinto conservan no solo la memoria de los eventos que atestiguaron, sino también algo de su fuerza transformadora. Creer que en el Salón de los Espejos pueden todavía nacer emperadores, o que en la Capilla Sixtina un anónimo Miguel Ángel puede de nuevo adivinar los contornos del rostro de Dios. Y sin embargo, una vaga intuición nos impulsa a creer que en efecto los momentos cambian los espacios, que el amor y el odio, la valentía y el pavor, la esperanza y la desilusión se impregnan en los resquicios de los cuartos y ahí sobreviven el paso del tiempo.
Pocos salones en Costa Rica guardan un simbolismo parecido al salón de expresidentes de la Asamblea Legislativa. Ciertamente es un recinto con su propia biografía, un espacio que a fuerza de memoria ha ido adquiriendo el sello de un personaje. Puede que no haya otro lugar en el país en donde se respire un aire más político en el mejor sentido de la palabra. Algunos ven este salón como un museo. La colección algo vetusta de rostros que nos miran desde el pasado, desde un tiempo en que nos imaginamos la política como un oficio de caballeros, un arte reservado a los espíritus más nobles y a las mentes más iluminadas de nuestra sociedad. Muchos añoran esa visión idílica y lamentan la ausencia de algo similar en nuestros días. Así es que empecemos por evadir la primera trampa de esta noche, el anhelo por una remota utopía. La política ha sido siempre un oficio agotador que ejercen seres imperfectos con recursos limitados. No es ni ha sido nunca el quehacer de héroes o de profetas. No lo ejercen seres omniscientes como oráculos. No lo ejercen seres indestructibles como titanes. No lo ejercen seres sublimes como dioses. Lo ejercen aquellos que buscan y aceptan la responsabilidad de liderar. Esto no debe angustiarnos. Por el contrario, debería llenarnos de entusiasmo saber que no era un ángel aquel que tuvo el coraje de abolir la pena de muerte en Costa Rica, decenas de años antes que algunas de las democracias más civilizadas del mundo. No era un semidios aquel que declaró la educación gratuita y obligatoria para todos, sin importar su género o el color de su piel. No era un superhombre quien proclamó nuestra democracia o quien luchó por un sistema de impuestos más progresivos o quien nos brindó un acervo de garantías sociales profundamente humanas o quien desterró para siempre la sombra de las Fuerzas Armadas. No fueron ángeles sino líderes políticos que emplearon medios políticos, que pronunciaron discursos políticos, que diseñaron tácticas políticas, que transaron con las fuerzas de este oficio milenario, sin que por ello fueran menos dignos de admiración. El anhelo por un pasado idealizado lo alimenta un profundo descontento con la política en la actualidad. Una devaluación de la moneda que constituye el medio de intercambio de esta Asamblea Legislativa y de muchas instancias de nuestra institucionalidad democrática. No es mi intención repetir un lugar común. Muchos han hablado sobre la apatía que caracteriza al electorado en nuestros días y sobre la falta de entusiasmo que exhiben especialmente nuestra juventud. Pero este lugar es tan significativo, este momento es tan crítico, que no puedo dejar pasar esta oportunidad. No me preocupan los cuadros que cuelgan en estas paredes. Estos hombres han forjado su historia y yo, con la ayuda de miles y miles de costarricenses, he forjado la mía. Me preocupa el espacio en blanco. Me preocupan los retratos que aún faltan por colgar. Esta noche he venido a hablar de 3 grietas que percibo en estas paredes. 3 fallas que amenazan con debilitar seriamente la estructura que sostiene el edificio de la democracia costarricense. La deslegitimación de los mecanismos intrínsecos de la política, incluido un empobrecimiento del debate público y de la capacidad de discutir y transar. El surgimiento
de un etos colectivo caracterizado por el cinismo y el autodesprecio, y una profunda crisis en la producción y en la renovación de liderazgos. Empecemos por los mecanismos de la política y empecemos por decir que la esencia del líder político, como bien supo Max Weber, es tomar partido, adoptar una postura, tener siempre una posición y defenderla. Me preocupa que hayamos desarrollado poca tolerancia por la actitud de un líder que se aferra a lo que cree, y sobre todo que hayamos desarrollado una lógica conforme con la cual le exigimos a los gobernantes que, según suba el radar del descontento, abandonen los compromisos que asumieron en la campaña política. Por supuesto que existe el riesgo de la intransigencia. Todo gobernante enfrenta diariamente la pregunta: ¿hasta dónde debo ceder? Y el que crea que esa pregunta tiene una respuesta sencilla nunca ha ocupado la silla presidencial. Por mi parte, creo que la respuesta pasa por la capacidad de convencer y eventualmente de negociar. Nadie ha visto a un perro intercambiar huesos con otro perro, como escribió Adam Smith. La capacidad de transar es un rasgo distintivamente humano. Y sin embargo, en Costa Rica es cada vez más oneroso sentarse a dialogar con el bando opuesto. Las alianzas políticas son vistas como traiciones o como pactos faustianos. Y eso es perverso, porque las alianzas políticas, los acuerdos con el adversario, los arreglos en los que se cede y se entrega a cambio de algo, son la única forma que existe de construir en una verdadera democracia. Esto se adereza con un temor inexplicable a polarizar a la población. Y yo me pregunto, ¿qué es la política sino un proceso de polarización constante? ¿Qué es la política sino una lucha entre distintas visiones de mundo? Winston Churchill se preguntó: ¿tienes enemigos? Bien, eso significa que has defendido algo alguna vez en tu vida. Ningún logro relevante se ha obtenido por consenso. He dicho muchas veces que la falta de liderazgo es precisamente creer que el consenso es necesario para impulsar una idea. Que nos quede muy claro, decidir es dividir. Toda conquista histórica, de las que representan estos retratos o cualquier otro retrato de cualquier otro líder en cualquier otra parte del mundo, ha sido ganada contra una férrea oposición. Es infancia política tenerle miedo a la polémica, y es infancia política tenerle miedo a la polarización. La medida de un líder es precisamente su capacidad de navegar esa polarización sin permitir que se resquebraje el tejido social. Claro que no es tarea fácil, por eso no es tarea de todos. Ahora bien, ¿cómo puede un político polarizar sin amenazar la estabilidad social? La clave se esconde en la forma y el fondo del diálogo y la negociación. Creo que todos percibimos un deterioro de la calidad de la conversación colectiva en Costa Rica. Es urgente, es muy urgente que elevemos el nivel del debate en este país. Esto no es esnobismo. Un país que aspira a ser cada vez más rico debe tener también un debate cada vez más riguroso y cada vez más sofisticado. No importa de qué tienda ideológica venga, el argumento político debe ser lógico y estructurado. Debe ser sólido y fundado en razones y en cifras.
debe ser susceptible de análisis, más allá de las arengas o de las porras de campaña. En suma, debe tener claridad intelectual y conceptual. La mediocridad del debate público es en parte responsable por la visión sumamente negativa de la clase política que tienen la inmensa mayoría de los costarricenses. Un debate centrado en ataques sin descanso, en denuncias penales, en delirios conspiratorios abonados por una obsesión con la corrupción. Es realmente difícil oír en nuestro medio político actual una discusión sobre alguna teoría interesante o un comentario sobre el contenido central de un libro influyente o un intercambio de argumentos que permita discutir los méritos de una u otra estrategia basado en modelos y experiencias empíricamente demostrables. De esto también lleva culpa la prensa, que lucra con presentar un rosario interminable de problemas comentados ad nauseam sin ninguna profundidad. Un país en donde todo es un escándalo es también un país en donde nada puede ser una solución. Un debate más mesurado, un debate más acertado, un debate más inteligente pasa necesariamente por la formación de una mejor cultura de comunicación colectiva. La segunda grieta que quería mencionarles es el surgimiento en el espíritu nacional de un etos caracterizado por el autodesprecio. Hoy Costa Rica es un lugar donde el cinismo es una virtud mucho mayor que ninguna otra. El rechazo a la política se ha convertido en símbolo de estatus intelectual. Muchos argumentarán que la culpa de esta situación la tienen los mismos gobernantes, los mismos políticos, pero hay algo más complejo y más profundo en esto. ¿Cómo hacer un país? ¿Cómo hace un país para recuperar la autoestima? ¿Cómo hace un gobernante cuando un pueblo está convencido de que solo fue grande en el pasado y que la admiración que obtiene en el ámbito internacional es producto de la falta de información? Un cambio de actitud probablemente dure años o incluso décadas. Pero hay cuestiones que sí podemos cambiar hoy mismo. Hoy mismo podemos renunciar a hacer política basada en la retórica del Armagedón. Esto es, la retórica conforme con la cual el país está al borde del colapso. Todos los políticos son unos pillos y no existen soluciones para nuestros problemas. Hoy mismo podemos renunciar a demonizar todo y a todos como estrategia política. Hoy mismo podemos renunciar al voto tácito y atacar sin tregua al gobernante que adoptan casi todos los miembros de los partidos de oposición. Y el gobernante también, por supuesto, tiene la obligación de extender la mano siempre a sus adversarios. Se preguntarán qué incentivos tiene un político para dejar de atacar a su adversario. Yo en cambio les pregunto, ¿qué incentivos tiene un político para construir una ciudadanía perennemente disconforme? Nadie, absolutamente nadie se beneficia de la mentalidad que define actualmente la actitud política del costarricense. Es necesario hablarle al pueblo con otra retórica, una retórica de posibilidad, una retórica de entusiasmo, una retórica de futuro, una retórica de emprendimiento. Esto, por supuesto, tiene sus limitaciones. Al final del día, un líder tiene que ser capaz de inspirar, tiene que ser capaz de convencer, tiene que ser capaz de abonar el terreno popular
en el cual pueda sembrar sus ideas. Y esto me lleva a la tercera grieta que hoy quería mencionarles, tal vez la más importante: la incapacidad que está exhibiendo nuestro sistema para renovar los liderazgos políticos. Este salón de expresidentes es un tributo a la sucesión política, una representación gráfica de la alternabilidad en el poder y de la capacidad de asegurar un sistema de relevos. Sin embargo, cada vez resulta más difícil ver a quién habremos de pasarle la estafeta. No porque no existan personas jóvenes y talentosas, por el contrario, no ha habido en la historia de Costa Rica una generación más educada y más preparada que la que vive ahora su década de los 20 y los 30. Es una generación sensible y sensata, que discute ideas en blogs y redes sociales, que es activa en grupos civiles y de voluntariado, pero que es terriblemente reacia a entrar formalmente en la política. La verdad es que yo no culpo a esa juventud. El cálculo de incentivos inclina la balanza en contra de la participación en la vida pública. Al problema de los bajos salarios se le suma ahora el temor de ser lapidado por algún pseudoescándalo. La expectativa de vida de una cara nueva en la política costarricense ronda los 18 meses. Y este país es demasiado pequeño para darse el lujo de quemar figuras a esa velocidad. Tarde o temprano se quedará sin gente para llenar un gabinete, una papeleta legislativa, un gobierno cantonal, una junta directiva. Tarde o temprano acabará por darse cuenta que el recurso humano es un bien que debe protegerse, en la política quizás mucho más que en otras áreas, que en otras actividades. Esta ha sido siempre una de mis grandes preocupaciones. En mi opinión, la búsqueda de sucesores es una de las principales obligaciones de todo líder político. Por eso, toda mi vida he intentado proteger e impulsar la carrera de personas que considero prometedoras. Algunos han construido brillantes trayectorias profesionales. Algunos fueron a tiendas políticas distintas e incluso se han convertido en mis adversarios y en mis críticos. Pero no me arrepiento de haber sido siempre un mentor. No me arrepiento de haber confiado en personas mucho más jóvenes que yo y mucho más inexpertas, porque hace muchos años grandes líderes de este país confiaron también en mí de esa manera. Hoy quisiera aprovechar este espacio para hacer un llamado más a esa generación de jóvenes que se encuentra al margen de la política. No se dejen vencer por los cínicos, no se dejen vencer por los demagogos, no se dejen vencer por los que hacen del debate público un lodazal. Como dije al principio, la política es siempre un oficio agotador, pero es también la más poderosa herramienta para transformar la vida. No es vanidad creer que uno puede cambiar el curso de la historia. Más bien es pedantería creer que nadie es capaz de hacerlo. ¿Qué habría sido de nosotros si hubiéramos prestado oídos a tantas voces que insistieron en que no podíamos extinguir el dolor de la guerra en Centroamérica? La paz solo fue posible cuando tuvimos el valor de tomar las riendas del destino. Hoy es el turno de ustedes, los jóvenes de Costa Rica. Solo
Todos ustedes conocen el espíritu de esta época, su zeitgeist, para usar la expresión de los académicos. Cada tiempo lleva su signo y cada generación debe tener intérpretes que le ayuden a leer esa simbología y a actuar con base en ella. Las cruzadas del futuro no se parecerán a las que libraron los hombres que nos miran desde estos retratos. Ellos no tuvieron que lidiar con una crisis energética. Ellos no tuvieron que lidiar con la necesidad de construir sociedades más tolerantes e inclusivas. No tuvieron que lidiar con una población envejeciendo, con un comercio internacional cada vez más dinámico y complejo, con el cambio climático, con el tráfico ilegal de drogas y el tráfico legal de armas, con sociedades donde la codicia de unos pocos en cualquier lugar genera el empobrecimiento de millones en todo el mundo. Esas luchas habitan la casa del mañana que tiene que ser habitada por quienes se animen a poner sus manos en el timón de la historia. Queridas amigas y amigos, quiero agradecerles profundamente por acompañarme en esta actividad que tanto me conmueve y que tanto me honra. No quise dedicarme a hablar de mis gobiernos porque aunque este sea un lugar para el recuerdo, no tengo interés en la nostalgia. Creo que es mi deber opinar sobre la realidad nacional y creo que es el deber de todos contribuir a un debate digno. El arco de la historia es recio como el arco de Odiseo, que en vano intentaban tensar los pretendientes. Para doblarlo se requiere toda la fuerza del carácter y todo el peso de la convicción. Se requiere esperanza mezclada con realismo, entusiasmo mezclado con sentido de responsabilidad. Se requiere de una verdadera vocación política. Jamás renegaré de la política porque por ella pude influir en la vida de millones y millones de personas. Por ese honor le doy gracias al cielo y les deseo a otros la satisfacción que hoy me embarga. La satisfacción de haberle servido a este pueblo bendito con todo el corazón. Muchas gracias. Proceder a la develación de la placa por parte del expresidente de la República, don Óscar Arias Sánchez, como lo observamos acá en las imágenes del canal 98 de Tigo, y ustedes también que nos siguen a través de nuestra página en internet www.asamblea.co.cr